Bienvenidos. Está con ustedes el profesor ingeniero César Ló. Hoy estudiaremos seres microscópicos. Todos conocemos que alrededor nuestro y en todas partes abundan microorganismos. Y conocemos de su existencia desde hace tiempo. Estos seres pequeñísimos y muy abundantes forman parte del mundo que nos rodea. Están en contacto con nosotros y por eso debemos conocer cómo son, qué formas tienen, cómo viven, cómo logran reproducirse y qué importancia tienen. El reino Moneras. Los Moneras originaron a los demás seres vivos, ya que la primera célula fue la célula procariótica. Las evidencias fósiles demuestran que los procariotas aparecieron hace 3.500 millones de años. Mucho más adelante se originaron las células eucarióticas. Esto hace indicar que los primeros seres que habitaron la Tierra fueron los seres del reino Monera, es decir, las bacterias y las cianobacterias. El reino Monera es el nombre de una clasificación de los seres vivos que agrupa los organismos unicelulares o procariotas que carecen de un núcleo definido y que está compuesto principalmente por bacterias y cianobacterias. Estos organismos son microscópicos y están presentes en todos los hábitats terrestres, es decir, están en la tierra, en el agua, en el aire. Se diferencian de los demás reinos porque estos están compuestos solamente por un núcleo, es decir, son procariotas. Entre algunas de las propiedades de los organismos de este reino existen que las células de los moneras son células procariotas, es decir, estos carecen de núcleo celular. Son muy pequeños. Se han encontrado pequeños microorganismos que tienen diámetros entre 0,2 y 3 micras. Algunas de las bacterias de este reino necesitan oxígeno para existir y otras no. Pueden vivir de manera individual o en forma. Más propiedades de estos microorganismos. Los microorganismos del reino Monera realizan movimientos gracias a los cilios o flagelos que poseen algunos de estos organismos. De lo contrario, se mueven muy poco. Estos organismos se reproducen de manera sexual, rápida y efectiva. Se multiplican por bipartición. La nutrición de estos organismos es por lo general de manera heterotrótofa. A veces también hace fotosíntesis. La morfología de estos organismos es variada. Algunos tienen forma redonda, de bastón o alargada. Las bacterias. Las bacterias probablemente son, dentro del reino Monera, los seres más abundantes que existen. En la figura que muestro, observan dentro de las bacterias un tipo de ellos llamado bacilos, que son una especie de forma de cilindros alargados. Las características de las bacterias. Las bacterias, dijimos, son las más abundantes dentro del reino Moneras.
Se encuentran en cualquier ambiente. Pueden estar en la tierra, en el agua, en el aire, en las cosas que tocas o comes, en el cuerpo de cualquier ser viviente. En nuestra boca existen bacterias que ocasionan la aparición de las caries dentales, por ejemplo. Su tamaño es pequeñísimo, está entre 0,2 a 3 micras de diámetro. Se han producido grandes epidemias como causa de estas bacterias. Una de las más importantes epidemias ha sido la epidemia llamada el cólera. Las bacterias son células procarióticas y no tienen núcleo ni otros organelos rodeando sus membranas. Generalmente poseen flagelos para movilizarse. Algunos tienen un flagelo, otros carecen de ello. En cuanto a su reproducción, este es asexual, multiplicándose por simple bipartición. Una sola bacteria puede dar lugar a 1 millón de descendientes en apenas de 6 a 7 horas. No cabe duda, pues, de que son organismos vivos más abundantes de la Tierra por su rápida multiplicación. Las bacterias presentan unas formas de alimentación muy variadas. Algunas viven en el suelo, partiendo de sustancias orgánicas. Son capaces de sintetizar su propio alimento. Presentan, por tanto, nutrición autótrofa, es decir, se alimentan por sí solas. Dentro de este grupo podemos distinguir las que realizan la fotosíntesis. Sin embargo, la mayoría de las bacterias dependen de otros seres vivos para poderse alimentar. Estas bacterias tienen una alimentación heterotrófofa. Estos son las saprofitas, cuando viven a expensas de la materia en descomposición. Parásitas si viven sobre o dentro de animales o vegetales vivos. La clasificación de las bacterias por su forma se subdividen hasta en 4 tipos de bacterias. De acuerdo a la forma, estas pueden ser en forma de cocos, en forma de bacilos, en forma de espirilos, en forma de vibrios. Los cocos son bacterias en forma de esferas que tienen un diámetro de 0,5 a 1 micras. Si están en pareja se llaman diplococos, causantes, por ejemplo, de la pulmonía. Si son en cadena se llaman estreptococos. Si tienen forma como racimo de uva se llaman estafilococos. De otra parte, los bacilos son bacterias en forma de cilindros alargados. Los bacilos que crecen en cadena se llaman estratobacilos. Es un bacilo que es uno de los organismos más estudiados y usado en miles de experimentos. Los espirilos son bacterias que tienen una forma de una espiral. Crecen solas en células individuales, no en cadenas o racimos. Los vibrios son bacterias en forma de una coma. Por ejemplo, el vibrio Chollen, causante de la epidemia del cólera, a inicios de la década de los 90 en el Perú. Estructura bacteriana. Una bacteria típica presenta la siguiente estructura interna, que define a la célula bacteriana. En primer lugar, tenemos una cápsula. Ustedes observen en el gráfico con el número 1. Esta es una capa gelatinosa
de tamaño y composición variable, formada de polisacáridos, y su función es proteger la célula. Luego tenemos la pared celular. Esta es rígida, dúctil y elástica, que le proporciona rigidez y le da la forma típica a la célula. Está formada por una sustancia llamada peptidoglucógeno. Debajo de la pared celular está la membrana celular, semejante a la membrana celular de las células eucarióticas. Es una envoltura que rodea al citoplasma, permite el intercambio de sustancias con el medio externo. Esta forma los mesosomas. Miramos en el gráfico y en el punto 4 vemos el citoplasma. Esta es una masa de materia viva donde se encuentran los ribosomas y las inclusiones de grasa o azúcares que sirven de almacén. En las bacterias autrótrofas se encuentran los cromatoros donde se almacena la clorofila. Luego vemos en el punto 5 el plásmido. Es un fragmento del ácido ADN que está fuera del cromosoma bacteriano. En el punto 6 vemos los flagelos. Estos son filamentosos y de longitud variable. Constituyen los órganos de locomoción de las bacterias. Están en la parte externa de la bacteria, como ustedes pueden notar. En el punto 7 tenemos el pili, estructura que sirve de adherencia de la bacteria a las superficies. Sirve de puente citoplasmático entre la transferencia de información genética. En el punto 8 tenemos los ribosomas, que son gránulos y se componen generalmente de ácido ribonucleico, el famoso ARN, únicos organelos celulares en las bacterias. Y luego, en el punto 9, tenemos la mesosoma, que es un repliegue de la membrana celular. Tiene gran importancia en la producción de energía. De acuerdo a las paredes de las células de las bacterias, estas pueden ser de dos tipos: células o bacterias gram positivas. Estas tienen una pared gruesa, es decir, con más capas. Se caracterizan porque tiñen con cristal violeta. Las células bacterias gram negativas tienen una pared delgada. No tiñen con cristal violeta, pero sí tiñen con safranina. Tienen una capa de lipopolisacáridos y tienen una membrana externa. Las cianobacterias, también conocidas como algas azul verdosas. Las bacterias azul verdosas o cianobacterias poseen pigmentos que le otorgan una variedad de colores. Incluso se cree que el famoso mar rojo se llamó así por la presencia de estas bacterias, ya que en algunas épocas del año la cantidad de bacterias aumenta tanto que tiñen el mar del color rojo sus aguas. Las cianobacterias. En este grupo del reino Monera se ubican las algas verdes azules, las cuales carecen de núcleos definidos, los cloroplastos u otras estructuras de células especializadas. Estos organismos poseen pigmentos fotosintéticos en su citoplasma, organizados en laminillas, que le permiten realizar la fotosíntesis.
Su hábitat favorito es el mundo acuático, tanto el agua salada o dulce, superficiales o profundas. Por ello forman parte del plancton. Suelen vivir en grupos llamados colonias, pero también a veces viven en formas. Características de las cianobacterias. Sus células son procarióticas, por ello son del reino Monera. Al igual que las plantas, las bacterias azul verdosas son fotosintéticas, pero sus pigmentos no están en los cloroplastos. Viven en lugares húmedos, en charcos, en agua salada, en la nieve, en la tierra mojada. No presentan movimiento, pero se agrupan en colonias filamentosas. Su reproducción es asexual y generalmente es por bipartición, que significa partirse en dos, donde la célula bacteriana hace una copia del ADN de la otra y se divide en dos células iguales. Una de las importancias de las cianobacterias es que tienen como función principal y especial coger el gas nitrógeno del aire y convertirlo en amoníaco. Además también producen oxígeno como un producto secundario de su fotosíntesis. Muchos animales acuáticos usan este oxígeno para poder respirar. La estructura cianobacteriana. Las cianobacterias, cuando se presentan en cantidad muy numerosa, pueden dar al agua un sabor y un olor desagradable. Un brusco aumento en el número de cianobacterias se le llama floración. A consecuencia de una floración, el agua puede ponerse muy turbia y eso no permite la penetración de la luz solar. Un número inmenso de bacterias puede producir compuestos metabólicos tóxicos que maten a los peces. Esto se produce por los desechos de materia orgánica y detergentes que se arrojan a los mares y a los lagos. Los lagos contaminados con estos desperdicios muestran a menudo un gran número de cianobacterias. En el gráfico observamos la estructura de una cianobacteria. Tiene una membrana externa, una pared celular, una membrana celular interna, una tercera membrana y un citoplasma donde se encuentra el ADN. Hemos visto y hemos estudiado en este apartado lo referente a un reino importante dentro de los reinos que existen en la Tierra, el reino Monera. En esta oportunidad hemos aprendido parte de las bacterias y su comportamiento. Por ahora, esto es todo y muy agradecido.